Señor es bueno. Amén. Señor es bueno, ¿verdad? Damos gloria a Dios, hermanos. Déjame un segundito aquí. Ordeno unas cosas acá. Damos gloria a Dios, hermanos, en esta mañana, una vez más, para poder escuchar su palabra. Glorificamos al Señor porque hemos adorado, hemos cantado la grandeza de nuestro Dios y ahora vamos a escuchar su palabra. Así que es muy importante, hermanos, que podamos disponer, ¿verdad? Disponer nuestro espíritu, disponer nuestros corazones en esta mañana. Y llegamos al tema número 9 de nuestra serie La Fe Verdadera o La Verdadera Fe. Y acá se lo estoy colocando allí en la lámina, lo pueden observar, el tema número 9, y vamos a estar hablando acerca de la fe que bendice, ¿verdad? Lindo día de hoy, mucho calor, pero bueno, damos gloria a Dios porque tenemos la oportunidad una vez más de escuchar su palabra, la fe que bendice. Y ahí en la lámina quise colocarle también para que tuviésemos conciencia, ¿no?, de todo el camino que hemos venido recorriendo a través de esta serie La Verdadera Fe. Hemos visto el tema número 1, la verdadera fe. Hemos visto el tema número 2, la fe de Abel. El tema número 3 fue la fe de Enoc. El tema número 4 fue la fe de Noé. El tema número 5, la fe de Abraham. El tema número 6, la fe de Sara. El tema número 7, los efectos de la verdadera fe. Y el tema número 8, que lo vimos el domingo pasado, la fe que sacrifica. Y hoy vamos a estar viendo la fe que bendice. Amén. Repitan todos conmigo, la fe que bendice. Fe que bendice, la fe que bendice. Y para eso, hermanos, seguimos en Hebreos capítulo 11. Ahora vamos a estar considerando el versículo 20. Hebreos capítulo 11, el versículo 20. Así que les invito a que si todos lo tienen allí, igualmente ahí está también en la lámina, que lo podamos entonces leer juntos. ¿Le parece? Hebreos capítulo 11, versículo 20. Si todos lo tienen allí, díganme un fuerte amén. 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 Vamos a leerlo todos a la cuenta de 3, lo más fuerte que podamos. ¿Les parece? 1, 2 y 3. Por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a cosas venideras. Y aquí estamos aprendiendo algo y hoy vamos a estar hablando acerca de la bendición. Una palabra muy usada el día de hoy, una palabra con el cual el cristianismo moderno simpatiza mucho. Palabra bendición, nos gusta, suena benevolente, que también es un derivado de la misma palabra bendición, suena mágico. A mucha gente nos gusta la palabra bendición, pero hoy vamos a aprender qué es una bendición, de dónde viene una bendición y realmente el cristiano por la fe, ¿qué tipo de bendición recibimos? Porque si hay algo que sucede en la actualidad, no solamente que nos cae muy bien la palabra bendición, que no está mal, no hay ningún problema, está bien, está en la Biblia, es normal, pero lamentablemente hoy a todo le llamamos bendición. A todo le llamamos bendición, todo pensamos que es una bendición. Y es lo que vamos a tratar de trabajar en esta mañana, en estos pocos minutos, y aprender a través de la Biblia, amados hermanos, la fe que bendice. Que hay como resultado de nuestra fe, el Señor ha preparado unas bendiciones específicas, unas bendiciones que solamente las puede alcanzar aquel que tenga verdadera fe. Quien no tiene verdadera fe no va a poder alcanzar esas bendiciones. Así que dile a la persona que está a tu lado, hay una fe que trae bendición. Hay una fe que trae bendición. No te escuchó, dile, hay una fe que trae bendición. Hay una fe que trae bendición. Amén, así es, porque Hebreos 11:20, también el 21, se lo voy a leer el 20 y el 21 juntos, dice, por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a cosas venideras. Y el 21 dice, por la fe Jacob al morir bendijo a cada uno de sus hijos, de los hijos de José,
y adoró apoyado sobre el extremo de su bordón. Y acá nosotros podemos ver que el autor de los Hebreos ha decidido enfocar esos dos versículos a la relevancia que hubo en la bendición que en primer lugar Isaac depositó sobre sus hijos, entiéndase Jacob y Esaú. Esa historia es muy conocida. Lo encontramos en Génesis capítulo 27, versículos 25 al 29. La historia de Jacob, creo que todos lo conocemos de alguna manera. Jacob, pues ya obrando un propósito predeterminado que Dios tenía con él. Vemos que Jacob en una acción de astucia le roba la bendición a su hermano Esaú. Pero vemos que algo que nos llama la atención en esa historia del Antiguo Testamento era la importancia que tiene una bendición. Era lo importante que era una bendición. A tal punto que cuando nos vamos a esa historia, le invito en su casa que lo pueda hacer más tarde. Cuando nos vamos a esa historia, van a ver que Esaú lloró desconsoladamente al saber que él perdió, ¿qué cosa? Su bendición. Su bendición. Porque Jacob le había robado, le había quitado a él, ¿qué vos? La bendición que le correspondía a él. Y el papá terminó dándole a Esaú otra bendición, pero de menor magnitud. Entonces, cuando nos vamos a esa historia del Antiguo Testamento, descubrimos varias cosas que la Biblia nos enseña. En primer lugar, las bendiciones no son todas iguales. ¿Ve? No son todas iguales como a veces pensamos, y a veces pensamos que todas las bendiciones son una sola cosa. Y ojo, tenemos que reconocer con toda sinceridad que para la mayoría de los cristianos modernos, la mayoría de los cristianos de este tiempo, bendición es igual a material. Eso no, la mayoría cuando pensamos en bendición ya estamos pensando en cosas materiales, la casa, el carro, el trabajo, y automáticamente, bien sea por las cosas que vivimos en el día de hoy, de muchas iglesias, de muchos pastores, de muchos movimientos cristianos alejados de la palabra, hemos encerrado algo tan poderoso, hemos encerrado algo tan valioso como lo es una bendición, lo hemos encerrado solamente en cosas materiales. Pero esta mañana, amados hermanos, vamos a aprender desde las Escrituras qué significa una bendición, qué es una bendición. ¿Y por qué el autor de los Hebreos toma este ejemplo del Antiguo Testamento para hacernos entender que para nosotros, los de hoy, los cristianos de este tiempo, Dios también tiene una bendición, o Dios ha preparado una bendición especial para los cristianos de este tiempo? ¿Cuántos lo creen? Amén. Dios ha preparado algo para nosotros. Porque nosotros no podemos montarnos encima de la bendición de Jacob, no podemos arbitrariamente montarnos encima de la bendición de Esaú, no podemos arbitrariamente montarnos sobre la bendición que Jacob dio a los hijos de José. Hay una bendición para la iglesia. Amén. Amén. Hay una bendición para la iglesia. Lo que pasa es que el día de hoy la mayoría de los cristianos no la conocen. Y no la conocen porque no se predica. Y no se predica porque a veces pareciera que estamos más enfocados en perseguir lo material que perseguir lo que realmente Dios ha preparado para la iglesia. Porque así como estamos viendo que en el Antiguo Testamento, miren cómo lloró Esaú, miren todo lo que intentó, mejor dicho, todo lo que hizo Jacob por una bendición. Miren qué importancia fue para José. Eso ya está por Génesis 40 y pico. Cuando José ve que el papá va a morir, Jacob va a morir, José va a buscar a los dos niños, a Manasés y a Efraín, y se los lleva a Jacob. Y le dice: papá, bendícelos. Bendícelos. Ahora, nosotros culturalmente, por lo menos la gran mayoría que venimos de Venezuela, o los que venimos de Venezuela, también sabemos que es importante una bendición, ¿no? Desde pequeños nos enseñan: pide la bendición a tu mamá, pide la bendición a tu tía, pide la bendición a tu tío. Y entendemos todo esto. El problema con la palabra bendición es que no se conoce desde las Escrituras. El problema con la palabra bendición no es que no tengamos idea de lo que es una bendición. No es que no tengamos noción de lo que es una bendición. No es que no estamos habituados a la práctica de una bendición. Los venezolanos lo tenemos como cultura, pedimos bendición para todo.
El problema es que muy pocos en este tiempo conocen la bendición desde las Escrituras. Conocen la bendición bíblica, conocen la bendición, pero a la luz de una interpretación correcta de las Escrituras. Y es lo que vamos a hacer en esta mañana. Antes, quiero darles un poquito de definiciones que estuve consiguiendo de la palabra bendición para que más o menos tengamos una idea. Por lo menos los diccionarios más renombrados, fíjense cómo definen la palabra bendición. Bendición: invocación de la protección de Dios y su espíritu santificador sobre una persona, un lugar o una cosa. Me llamó la atención esto, y ojo, esto es diccionario secular, esto es diccionario normal, esto no es un diccionario bíblico, no. Y me llamó la atención, yo dije, wow, es que hasta los diccionarios del mundo saben que solo Dios puede bendecir. Qué interesante, ¿no? Hasta los diccionarios que a lo mejor nada tienen que ver con Dios, la definición de bendición es invocación de la protección de Dios y su espíritu santificador sobre una persona, un lugar o una cosa. Esa es la definición de los diccionarios del mundo, de los que no tienen noción de lo espiritual. Pero aún así, ellos reconocen que solo Dios puede bendecir. Entonces, cuando leemos en Hebreos capítulo 11, versículo 20, por la fe bendijo Isaac a sus hijos, por la fe Jacob bendijo a los hijos de José. Tenemos que entender que desde las Escrituras aquí se está manejando un género literario de tipo. Ahí Jacob, Isaac bendiciendo a Jacob y Esaú es un tipo de Cristo bendiciendo a sus hijos. ¿Ve? Porque Isaac había heredado una promesa, ¿se acuerdan? Lo aprendimos hace varios domingos. Había heredado una promesa. ¿Cuál promesa? La promesa que Dios le había hecho a Abraham. Ahora Isaac va a morir. Y cuando Isaac va a morir y sabe que su tiempo está por llegar, llama a sus hijos para bendecirlos, pero no para bendecirlos materialmente, no para decretar prosperidad, ni riqueza, ni nada de estas cosas que escuchamos el día de hoy sobre ellos, sino para dejarles el legado de la promesa. Eso fue lo que hizo Isaac. Isaac sabía que iba a morir, y la bendición que Isaac, de hecho lo pueden leer textualmente en Génesis 25, 27, 25 al 29, textualmente la bendición da a entender que Isaac está depositando la promesa sobre Jacob, está depositando esa promesa que Dios le había hecho a su padre Abraham. ¿Cuál promesa? La promesa de que finalmente vendría un Salvador, la promesa de que finalmente vendría un Redentor. Empezó en Abraham toda esta promesa, claro que sí. Pero esa promesa, hermanos, fue en Cristo Jesús nuestro Señor. Esa promesa se cumplió en Cristo Jesús, y era lo que estaba haciendo Isaac, pasando el legado de la promesa, bendiciendo a Jacob para que continuara avanzando en esa promesa. Cuando Jacob ahora bendice a Manasés y bendice a Efraín, es con la misma intención, para que ellos se anexaran a las 12 tribus de Israel. Las 12 tribus de Israel finalmente sería, ¿qué cosa? El pueblo de Dios. De ese pueblo de Dios, ¿quién saldría de ese pueblo de Dios? ¿Quién saldría de ese pueblo de Dios? El Mesías, el Señor. Entonces es interesante, es interesante porque la palabra bendición es tan profunda, es tan vasta, y es lo que estoy haciendo aquí ahorita, ampliando un poquito sus horizontes, su entendimiento de esa palabra, que, hermanos, por ninguna razón podemos seguir encerrando la palabra bendición solamente en cosas materiales. Esto es lo que nos tenemos que llevar en esta mañana. No podemos encerrar una palabra tan profunda, tan específica, que uno de los primeros que le dio uso fue Dios mismo. Le dijo a Abraham, te bendeciré. Le dijo a Abraham, te bendeciré. Sí, es muy profunda esa palabra, y lo queremos aprender en toda esa profundidad. Tengo otra definición de la palabra bendición.
ya un poquito más teológica, dice la palabra bendición viene del latín benedictio o benedictionis. Sus componentes léxicos son bene, de bien, dicere, de decir, más el sufijo sion, acción y efecto. Es decir, la palabra bendición teológicamente significa hablar bien. Amén. ¿Qué significa la palabra bendición teológicamente? Hablar bien. Hablar bien. Hablar bien del otro. Hablar positivamente del otro. Ahora, el mortal que soy, todavía una naturaleza caída, luchando para hacer la voluntad de Dios, no tiene gran relevancia, sinceramente. Lo que de mi boca salga hacia ustedes no tiene gran relevancia. Si yo hablo bien de ustedes, a lo mejor puede tener alguna significancia para ustedes en su autoestima. Pero si Dios habla bien de nosotros, hemos llegado al punto. Si Dios habla bien de nosotros, hermanos, hemos llegado a lo máximo. Hemos llegado si Dios habla bien de nosotros, no hay duda. Si Dios habla bien de nosotros, todo va a estar bien. ¿Hay ejemplos en la Biblia acerca de eso? Claro que sí. Noé, en medio de una generación perversa, corrompida, ya listo para ser destruida por tantos pecados, la Biblia dice en Génesis capítulo 6, 8, pero Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Y luego Génesis capítulo 7 dice, y Noé era varón perfecto, recto. Otro ejemplo bíblico es Job. ¿Se acuerdan de Job? Aún con sus aflicciones, aún con sus pruebas, aún con sus adversidades, el mismo Dios habló de Job y le dijo a Satanás, ¿no has visto mi siervo Job? Varón perfecto, no hay otro como él en la tierra. Eso es la bendición. ¿Estamos comprendiendo ya? Estamos entrando en el entendimiento de lo que es bendición. Bendición es que Dios hable bien de ti. Y hay muchos hombres en la Biblia que fueron bendecidos por Dios. Abraham fue llamado amigo de Dios. Jacob, no te llamarás más Jacob, te llamarás Israel, porque has luchado contra Dios y has prevalecido. Imagínense ustedes eso. Todas estas definiciones que las encontramos en la Biblia de Dios, hablando bien de algunos hombres. El rey David, desechando a Saúl, el Señor dice, me he reservado a uno, un varón conforme a mi corazón. Abel, hay un montón de ejemplos en donde Dios ha hablado bien, ha bendecido a un hijo particular, ha bendecido a su pueblo, el pueblo de Israel. Cuando Israel iba por el desierto, estaba un rey, este rey llamado Balac. Balac dijo, no, ustedes no van a pasar, no quiero que pasen por mi territorio. Y Balac estaba determinado a hacer la guerra a Israel para que no pasaran por su territorio. Pero Balac tenía una estrategia, y era que antes de ir a la batalla, él tenía que buscar un profeta para que el profeta maldijera a ese pueblo. Y ahí llamó a Balaam. Entonces, ¿se acuerdan la historia de Balaam? Y Balac le dijo a Balaam, anda, maldice ese pueblo para que luego yo lo pueda destruir militarmente. Y ahí fue Balaam para ir a maldecir al pueblo de Israel. Y resulta que el asna no quería. El asna no andaba, nada funcionaba, nada avanzaba. Y fue tanto la terquedad de Balaam para ir a maldecir al pueblo de Dios, que el asna terminó hablando. Imagínense usted ese milagro que pasó ese día. Y la palabra resumida de toda esa historia, Dios le dijo a Balaam, no puedes maldecir a un pueblo que ya yo he bendecido. Amén. Nadie puede maldecir a algo o a alguien que ya Dios ha bendecido. Amén. Entonces hay que entender, hermanos, hay que entender lo que significa la palabra bendición. Ahora, hemos entendido en esta mañana, en esta breve introducción, lo que es la palabra bendecido. Hemos entendido su importancia. Entonces eso nos tiene que llevar a una importante pregunta en esta mañana. Y la pregunta que entonces tenemos que hacernos en esta mañana, bueno, pastor, habiendo entendido todo esto, ¿cuáles son nuestras bendiciones hoy entonces? ¿No le gustaría saber? Claro, sería interesante, ¿no? Ya que entendemos la profundidad de una bendición, ya que entendemos que no es solamente lo material, no, hermanos, no.
Trabajemos nuestros corazones, trabajemos nuestros corazones. Esta mañana me levanté y tenía una meditación en mi cabeza que me fui a dormir con ella anoche, que llegué a la casa y me levanté pensando en eso y yo decía, Señor, ojalá los cultos fueran partidos de fútbol. Dice, Señor, ojalá la iglesia fuera trabajo. Me quedaba pensando en eso. Porque si la iglesia fuera partido de fútbol, los hermanos estarían con otro ánimo, ¿no? Si la iglesia fuera trabajo, estaría gente tomando Uber, tomando moto, corriendo para no llegar tarde. Y me levanté con esta reflexión. Y muchas veces no dimensionamos la importancia de estar en la iglesia, no dimensionamos la importancia de las cosas espirituales, porque no entendemos la magnitud de ellas. Las queremos filtrar por lo material. La queremos filtrar por lo que vemos. Pero tenemos varios meses, tenemos varios domingos aprendiendo. Cada personaje que hemos estudiado, cada historia que hemos estudiado ha empezado con una palabra antes, por la fe. Por la fe. Por la fe, hermanos. Entonces, ¿cuáles serán nuestras bendiciones hoy? ¿Les parece que vamos a entonces ver cuáles son nuestras bendiciones hoy, habiendo entendido que no es lo material, no es lo material? Dios ha preparado cosas mayores para nosotros, hermanos. Dios ha preparado cosas mejores para nosotros. ¿Cuáles son nuestras bendiciones hoy como iglesia? ¿Cuáles son nuestras bendiciones hoy como creyentes en Cristo Jesús? Vamos a verlo. En primer lugar, nuestra primera bendición, amados hermanos, es que por la fe heredamos también la bendición hecha a Abraham. Amén. Ahí está colocado. Nuestra primera bendición de las bendiciones que tenemos hoy como iglesia, como creyentes, es que por la fe hemos heredado la bendición de Abraham. Miren lo que dice la palabra del Señor, Gálatas capítulo 3, versículo 14. Nos dice el apóstol Pablo, para que en Cristo Jesús, escuchen el texto que vamos a leer, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Amén. Amén. Qué claro y qué profundo a la vez. Claro y profundo, porque dice, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham, ya sabemos cuál fue la bendición de Abraham, ¿verdad? Y haré de ti una nación y te bendeciré, y todo el proceso que Dios hizo con Abraham, de Abraham pasó a Isaac, de Isaac pasó a Jacob y de Jacob al pueblo de Israel. Bueno, Pablo dice, o el apóstol Pablo, guiado por el Espíritu Santo, dice, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles. ¿Quiénes eran los gentiles? Éramos nosotros, los paganos, los alejados de Dios sin esperanza de este mundo. Ahora, hermanos, por la fe hemos recibido la bendición de Abraham. Amén. No dicen amén, no entienden todavía. Hemos recibido la bendición de Abraham. Amén. Amén. Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Pero también el apóstol Pablo dice en Efesios capítulo 2, versículo 11 y 13, Pablo dice, por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, esto éramos nosotros, erais llamados sin circuncisión, por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Gloria a Dios. Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Amén. Antes estamos sin esperanza y sin Dios en el mundo. Antes no teníamos ninguna posibilidad de acceder a la promesa que Dios le había hecho a Abraham, y que esa promesa fue corriendo de judío a judío. Los gentiles no tenían oportunidad, no teníamos chance. Pero gloria sea el Señor,
Cuando se manifestó el tiempo de Dios, vino Cristo. Amén. Vino Cristo manifestado en carne. Y por la fe en Cristo Jesús, fuimos, mira hermano, directamente anexados a la promesa de Abraham. Por esa razón nosotros no necesitamos en este tiempo ser judíos, como andan por ahí uno que enseñando. No necesitamos ser judíos, no necesitamos circuncidarnos como ritual espiritual. Si alguno lo hace por cuestiones médicas, yo no lo sé, no me meto en eso. Pues no necesitamos nada que tenga que ver con rituales judíos, porque ahora estamos en Cristo. Pero estando en Cristo, ahora también estamos en la promesa de Abraham. Amén. Sin necesidad de la ley, confiando en Cristo, por la fe en Cristo, unidos a Cristo. Amén. Así que nuestra primera bendición, miren qué lindo. ¿Cuáles son nuestras bendiciones hoy? Es que por la fe heredamos también la bendición hecha a Abraham. Número 2, ¿cuáles son nuestras bendiciones hoy como iglesia? ¿Cuáles son nuestras bendiciones hoy como iglesia? Número 2, hermano, nuestra bendición es el Evangelio. Amén. Nuestra bendición es el Evangelio. Qué interesante lo que estamos aprendiendo. No se parece a lo mejor a lo que acostumbramos a escuchar o lo que se acostumbra a escuchar por ahí. Ahí viene tu auto, ahí viene tu carro, veo tu bendición que viene bajando, lo veo, viene bajando, salta un poquito y atájalo, salta un poquito, agárralo. No es lo que enseña la Biblia. La Biblia, mira, Dios tiene un cuidado del cristiano. Dios tiene un cuidado de nosotros que no necesitamos hacer esos artilugios delante de Dios. No las necesitamos. No es que estamos diciendo, ellos lo pueden hacer, nosotros no. Es que no las necesitamos. No necesitamos hacer esas manipulaciones delante de Dios. Él tiene cuidado de sus hijos. Dios tiene cuidado de nosotros. No necesitamos estas cosas. Segunda razón, ¿por qué? Porque nuestra bendición es el Evangelio, hermano. Romanos 15, 28 al 29, el apóstol Pablo, hablando de su agenda misionera, Pablo dice, así que, escuchen esto que vamos a leer, así que cuando haya concluido esto y les haya entregado este fruto, pasaré entre vosotros rumbo a España, y sé que cuando vaya a vosotros, llegaré, escuchen esto hermanos, llegaré con abundancia de la bendición del Evangelio de Cristo. Amén. Miren con qué dijo Pablo que iba a llegar a los hermanos en Roma. Pablo dijo, cuando deje España, voy a llegar a ustedes con la abundancia del Evangelio, de la bendición del Evangelio de Cristo. Si ve a veces que, nos pasa esto mucho, me pasaba cuando estaba pequeño, y los niños siempre están así, ¿no? Cuando los padres llegan de viaje, ¿sí o no? Cuando los padres llegan de viaje, ¿qué me trajiste? ¿Qué me trajiste? ¿Qué me trajiste? Y uno cuando se va de viaje, o cuando uno vaya a su país, regresa a su país, siempre uno tiene que llevar algo, ¿no? Porque siempre al tú llegar a ir al aeropuerto o a la casa, siempre van a saltar los niños, a veces los adultos también. ¿Qué me trajiste? ¿Qué me trajiste? Bueno, qué lindo pensar que el apóstol Pablo le decía a esta iglesia, hermano, cuando vaya para allá, cuando llegue a Roma, lo que les voy a traer de regalo es la bendición del Evangelio. Amén, qué lindo. Es la bendición del Evangelio. Se van a sentar, nos vamos a reunir, vamos a prender las velas. En aquel entonces no había luces como estas. Vamos a prender las velitas y vamos a leer la palabra de Dios. Y vamos a disfrutar salmos. Le voy a explicar salmos, le voy a explicar Deuteronomio, le voy a explicar Levítico, porque todavía no había el Nuevo Testamento. Fíjense qué interesante. Que Pablo dice que la mayor bendición que pueda tener esa iglesia de Roma es escuchar y entender el Antiguo Testamento. Ver a Cristo en el Antiguo Testamento. Ver a Cristo pasando por los profetas. Ver a Cristo pasando por los salmos. Ver a Cristo pasando por todo el Antiguo Testamento. Y Pablo diciéndole, bueno, esto que vieron en el tabernáculo era Cristo, tipo de Cristo, el lavablo, el Espíritu Santo, el altar de bronce, el sacrificio de Cristo. Esa era la mayor bendición. Pero qué interesante que en el siglo XXI, la mayor apatía
de este tiempo lo tienen los cristianos cuando se les está predicando el evangelio. Qué interesante. Pero Pablo dice, esa es la bendición. Entonces, hermanos, en segundo lugar, ¿cuáles son nuestras bendiciones hoy? En primer lugar, es que fuimos anexados por la fe y unidos a Cristo directamente a la promesa de Abraham. Pero en segundo lugar, nuestra bendición está el evangelio, porque el evangelio es Cristo. Y Cristo es nuestra bendición, amén. Así que nuestra bendición es el evangelio. Les leo también Hechos capítulo 13, 32 al 33. También nos dice la palabra, y nosotros también os anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Jesucristo, como está escrito también en el Salmo 2, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y nosotros también os anunciamos el evangelio de aquella promesa. Miren qué interesante. Pablo decía, el evangelio, esa promesa que recibió Abraham, hoy la iglesia por la fe la tiene también. Está anexada esa promesa, la iglesia por la fe. ¿Por qué? Porque Abraham, en el punto de su revelación, también recibió el evangelio. Jacob, en el punto de la revelación que Dios tuvo en ese momento, recibió el evangelio. Isaac, en el punto de la revelación de Dios, también recibió el evangelio. Y la iglesia, en la consumación, ya después de la obra de Cristo en la cruz del Calvario, en el punto máximo de la revelación, Dios se echó carne y aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. La iglesia también recibió el evangelio. Así que nosotros no tenemos nada que decir, ay, Abraham tuvo, yo no tuve. Nada que ver. No hay nada que tuvo Abraham que usted y yo hoy no podamos poseer en Cristo Jesús. No hay nada, hermanos. Y al terminar el próximo domingo, vamos a ver que ninguno de los personajes explicados aquí en Hebreos capítulo 11, ninguno de ellos, hermanos, fueron perfeccionados aparte de nosotros. No. Lo vamos a estudiar más adelante. Dios había guardado lo mejor para lo último. Dios había guardado el mejor vino para los últimos tiempos. Dios había guardado lo mejor que tiene para el tiempo de la consumación. Y eso mejor es Cristo. Eso mejor es Cristo. Significa esto que el que llegó a Cristo no tiene ninguna razón para retroceder. El que llegó a Cristo ya no tiene que buscar más nada. Como decimos en buen venezolano, el que tiene a Cristo llegó al llegadero. Amén. El que tiene a Cristo llegó al llegadero. Ya no hay para dónde buscar. Ahora solamente hay que avanzar. Ahora solamente hay que profundizar. Ahora solamente hay que crecer en comunión. Y en tercer y último lugar, ¿cuáles son nuestras bendiciones hoy, amados hermanos? Fíjense, tercer y último lugar. Y por ahí no tengo nada material, no tengo punto 4, no tengo punto 5, solo tengo 3 puntos específicos bíblicos que son lo que realmente la Biblia enseña que son las bendiciones del cristiano hoy. Las bendiciones del cristiano hoy. Ya vimos, fuimos anexados por la fe a la promesa de Abraham, hecha a Abraham. En segundo lugar, el evangelio, el glorioso evangelio de Jesucristo es también nuestra mayor bendición. Pero en tercer lugar, hermanos, en tercer lugar, todas las bendiciones espirituales en Cristo Jesús son nuestras bendiciones hoy. Amén. Amén. Le voy a repetir de nuevo. Todas las bendiciones espirituales en Cristo Jesús hoy son nuestras bendiciones. Amén. Miren lo que dice Efesios capítulo 1, versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Lo podemos leer nuevamente, léalo conmigo. Efesios 1, 3. Pero lea y entienda, por favor. No solo leamos, no seamos como los robots. Lea y entienda. Efesios 1:3, leemos.
Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Amén. 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 Dios nos dé mayor entendimiento para que nos sigamos gozando de esto. A lo mejor no siempre lo terminamos de entender, no siempre lo terminamos de comprender. Bendiciones espirituales, ¿qué son bendiciones espirituales? Y el cristiano a veces se pregunta, ¿qué es una bendición espiritual? Y la mayoría de los cristianos están saturados por lo material, estamos persiguiendo tanto lo material que no podemos disfrutar estas bendiciones espirituales. La Biblia dice en Gálatas capítulo 5, mas el fruto del Espíritu es ¿qué? Amor, paz, gozo, bondad, benignidad, mansedumbre, templanza, paciencia. Pero el cristiano hoy no las tiene. El cristiano hoy no las disfruta, no busca estas cosas. Sabiduría, deleitarse leyendo el libro de Proverbios. Señor, dame más sabiduría, dame más entendimiento. A veces sentimos que la vida nos quiere arropar. Usted ha tomado Eclesiastés para leer. Ahí están las herramientas. Ahí están las bendiciones espirituales. La mayoría de los cristianos modernos de este tiempo se están ahogando ahí, se están ahogando en un mar de angustia, de necesidades y un montón de cosas. Y a su lado tiene un salvavidas. Y ahí está el salvavidas. Ese salvavidas se llama la Biblia. Y no la quiere tomar. No la quiere tomar. Se está ahogando. Se está ahogando en sus problemas, en sus angustias, en un montón de cosas. Y ahí está el salvavidas, que es Cristo Jesús. Y no la quiere tomar. Prefiere seguir luchando con sus fuerzas. Prefiere seguir tratando de cambiar todo con sus fuerzas. Y ahí está el salvavidas, está ahí. Se llama Cristo, se llama la palabra de Dios y no la quiere tomar. Prefiere seguir solo. Prefiere seguir en un mar de decepciones. Pero, amado hermano, en esta mañana tenemos que entender que los cristianos, los que verdaderamente hemos obedecido al Evangelio, nosotros no estamos desamparados. Amén. Amén. Ya que está a tu lado, si estás en Cristo no estás desamparado. No, hermano, desamparados nunca. Desamparados jamás. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo dice en Romanos 8, 31 al 32, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Y luego Pablo pregunta, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Ve? Miren, les explico esto rapidito. Miren cómo el orden de la Biblia funciona, a diferencia de lo que se malenseña el día de hoy. El día de hoy queremos lo material primero y lo espiritual después. La Biblia no funciona así. La palabra de Dios no funciona así. Lo espiritual primero, a Cristo primero. ¿Y qué dice el apóstol en el 32? Si tú estás unido a Cristo, si tú tienes a Cristo, Pablo dice, ¿cómo Dios, fíjate Dios que ya te entregó su propio Hijo, cómo no nos va a sostener? Dios terminó de entregarte su propio Hijo y tú crees que ahora Dios te va a dejar al abandono, Dios te va a dejar sin esperanza. No. Si Dios fue capaz de darnos su propio Hijo, Él nos puede dar todas las cosas, pero en Cristo. Amén. Pero en Cristo, porque esta es la tónica que marca el texto. ¿Cómo no nos dará también con Él todas las cosas? El mundo quiere paz, pero no quiere a Cristo. No puede tener paz. El mundo quiere paciencia, pero no quiere a Cristo. No puede tener paciencia. Los matrimonios cristianos quieren templanza, quieren paz, quieren felicidad, quieren estabilidad, pero no quieren meter a Cristo. No hay. Cada vez que tú saques a Cristo de un lugar, no queda nada. Desastre, caos, cada vez que tú sacas a Cristo.
Saca a Cristo de tu matrimonio, no va a quedar nada. Saca a Cristo de tu trabajo, no va a quedar nada. Saca a Cristo de lo que sea, no va a quedar nada. En Cristo Jesús es que el cristiano lo tiene todo, hermanos. Por eso es que el texto es claro. ¿Cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Claro que sí. Así que, hermanos, todas las bendiciones espirituales en Cristo Jesús son nuestras bendiciones hoy. Esa es la bendición de la iglesia. Lo material, ¿dónde colocamos lo material, pastor? ¿Significa que el Señor no nos va a bendecir materialmente? Jamás, hermano, piense eso. Y tampoco no he dicho eso en ningún momento de esta enseñanza. Pero la palabra de Dios sí es claro en Mateo 6:33. ¿Qué dice la palabra allí? Mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas, os vendrán como añadidura. Cuando el cristiano está buscando a Cristo, cuando el cristiano está buscando lo espiritual, cuando el cristiano está buscando mantenerse más en la palabra, crecer más en la palabra, Dios atiende todas las demás áreas de su vida. ¿Cuántos lo creen? Amén. ¿Cuántos lo creen? Amén. Dios atiende todas las demás áreas de su vida. Hemos cosechado testimonios a través de la historia de la iglesia innumerables. No voy a perder de pronto minutos tratando de darles testimonios innumerables que hemos cosechado a través de la historia de la iglesia, de hombres fieles, hombres que han dejado a su familia sin nada que comer y han dicho: tengo que ir a predicar porque me corresponde predicar. Y ese pastor o ese predicador se fue a predicar y sabe que la familia quedó sin nada. Y ese predicador se va a predicar, hace la voluntad de Dios. Y cuando ese predicador regresa, consigue la casa, hay alimento en la casa. Sí, Dios sigue obrando así. Dios sigue haciendo milagros. Yo no estoy en contra, jamás voy a estar en contra de los milagros. Dios sigue haciendo milagros. Pero Dios sigue haciendo milagros en la vida de los que son fieles. De los que no ponen lo material por encima de Dios. De los que no andan crucificando a Dios cada rato. Cada rato Dios es el que pierde. Tengo que hacer esto, Dios perdió. Me toca hacer esto, pero está atravesado algo espiritual, lo espiritual a un lado. Siempre, hermanos, pareciera que en este tiempo ponemos a Dios a perder. No, Dios entiende, Dios comprende, Dios sabe. Es muy difícil que veamos las bendiciones de Dios si realmente no estamos caminando, pero al nivel que Dios está demandando de cada uno de nosotros. Porque tenemos bendiciones, claro que sí. No es mantra, no es magia como el día de hoy en muchas congregaciones desviadas de la palabra lo intentan enseñar, no. Pero de manera sana, de manera bíblica, el cristiano es un bendecido, sí. El apóstol Pablo luego dice en Romanos capítulo 8, versículo 37, y por encima de todas estas cosas, dice Pablo, somos más que vencedores. Por la fe, nosotros podemos tener todas las bendiciones que vienen del Señor, hermanos. Pero hay que caminar en la voluntad del Señor. Hay que sostenernos en la palabra. No hay que negociar, pero ni un céntimo. La palabra de Dios, la voluntad de Dios. Hablamos de Daniel, oh Daniel, qué próspero fue Daniel en Babilonia, qué próspero fue Daniel. Me gustaría ser como Daniel. ¿Estás dispuesto a rechazar la comida del rey? Porque es muy lindo querer ser como Daniel, ¿no? Ay, yo quiero ser como José, mira cómo Dios usó a José. ¿Estás dispuesto a decirle que no a la mujer de Potifar? Ese es el tema. Ay, qué gran hombre de la Biblia. Oh, ese hombre Elías, poderoso. Yo me gustaría que Dios me usara como usó a Elías. ¿Estás dispuesto a ir en contra de Jezabel? ¿Estás dispuesto a ir en contra de los falsos profetas de Baal? ¿Estás dispuesto a ser el único que se mantiene firme? ¿Ven cómo funcionan las cosas espirituales, hermanos? No es por mantra, no es porque yo decreté, yo declaré. No, todas estas cuestiones no son bíblicas. Nada de estas cosas vienen de la palabra de Dios. Dios llama a sus hijos a la obediencia. Dios llama a sus hijos a la fidelidad.
Y Dios recompensa la fidelidad de sus hijos. Dios recompensa, porque Dios no nos va a dejar desamparados. Quiero terminar, hermanos, leyéndoles Eclesiastés capítulo 8. Permítanme ubicar este texto que no lo tenía acá, pero el Señor lo ha colocado en mi corazón. Y quiero leerles Eclesiastés capítulo 8 y con esto ya vamos a ir sobre el final. Eclesiastés capítulo 8 versículo 12. Ubíquenlo allí, por favor. Eclesiastés capítulo 8 versículo 12. Quiero regalárselo, hermanos, para cerrar esta enseñanza de la fe que bendice. Hay una fe que trae bendición, pero es la fe bíblica, es la fe correcta. Eclesiastés capítulo 8 versículo 12. Avísenme cuando todos lo tengan, porque quiero que lo leamos todos. Bien, ya lo tienen algunos, otros están buscando. Eclesiastés 8, 12. Ayuden a los hermanos que no lo ubican para que lo puedan ubicar rápidamente y leamos toda esta palabra juntos. Eclesiastés 8, 12, hermanos. Amén. Amén. ¿Podemos leer todos juntos? Amén. Ahí estamos, ahí está. Mi hermana Santa, ¿cómo está por ahí? Bien. Listo, listo. Vamos a leer esto, hermanos, entendiendo. Porque esta es la promesa, Cuando somos fieles al Señor, hermanos, vuelvo y les reitero, Dios no va a dejar desamparado a ninguno de sus hijos que sean fieles a Él. Eclesiastés 8:12 dice, aunque el pecador haga mal 100 veces y prolongue sus días, con todo, yo también sé que les irá bien a los que a Dios temen, a los que temen ante su presencia. Amén. Aunque los malos hagan el mal y parece que le va bien, hermano, yo también sé. La gloria de Dios. Yo también sé que a los que hacemos la voluntad de Dios también nos irá bien. Amén. A los que temen ante su presencia también nos irá bien. Aunque a veces pueden pensar que andamos más lentos que otros, que estamos medio quedados, que no sé qué, que no. Yo confío en la palabra de Dios. Confiamos en la palabra de Dios. Aunque el pecador haga mal 100 veces y prolongue sus días, con todo, yo también sé que les irá bien a los que a Dios temen, a los que temen ante su presencia. Ustedes, los que temen ante su presencia, quiera Dios que sea así. Porque si nosotros somos de los que tememos ante su presencia y procuramos estar siempre en su voluntad, indudablemente, hermano, las bendiciones de Dios, amén, las bendiciones de Dios nos alcanzarán para su gloria y para su honra. Vamos a estar puestos en pie para orar. Antes, permítame leer el resumen final de este tema que hemos compartido, la fe que bendice. Y el resumen nos dice que las bendiciones que recibimos por fe no son posibles para nadie que no haya manifestado una verdadera fe, la bíblica. Solo los que estamos unidos por la fe a Cristo podemos disfrutar de estas maravillosas bendiciones. ¿Estás unido a Cristo? Y de eso se trata en esta mañana. Esta mañana no se trata de cuánto voy a recibir o qué voy a recibir. No, esta mañana la reflexión pasa, ¿estoy unido, estoy unida a Cristo? Esta es la reflexión. Si no lo está, procure estarlo. Y si lo está, no se suelte, pero nunca. No se suelte, hermanos. Porque el día de hoy, mira, son tantas cosas, no se suelte. Así sea usted solo, así sea usted sola, no se suelte del Señor. Amén. Padre bendito, te damos gracias, Señor, en esta mañana, porque has hablado en nuestras vidas, has hablado en nuestros corazones, Señor, enseñándonos, Padre, que tú has dispuesto bendiciones, Señor, has dispuesto bendiciones espirituales en los lugares celestiales en Cristo Jesús,